Buenos días Buenos días. o buenas tardes, depende de cuando nos estén escuchando. Eso es. Bienvenidos a M2 Inmo Podcast, el podcast inmobiliario. Queremos que sea cercano, útil y que todo el mundo nos entienda, ¿verdad? Conozca un poquito más nuestro sector. Por recordar un poco, aunque ya no seguiréis, somos Tere y Óscar de M2 Inmobiliaria, estamos en Pamplona, en la avenida Pío XII, 21 Trasera, y como yo soy arquitecto, de vez en cuando me toca hablar de temas que tienen que ver con la arquitectura, pero también con el mundo inmobiliario. Eso es. Hoy vamos a hacer la segunda parte. Hicimos una primera parte de las reformas que implicaba a lo general, a las obras de comunidad. Eso es. Las obras, la que hicimos, que era el podcast número 4, el capítulo 4, eran obras que afectaban al edificio, que lo centramos sobre todo en accesibilidad, ascensor y envolvente térmica. Y hoy nos tocan las obras de interior. Eso es, cuando uno compra un piso y una de dos, o lo compra en mal estado pero ya se está planteando la obra que va a hacer, o simplemente ve una vivienda que le gusta, que la quiere comprar por la ubicación, por la distribución, por mil cosas, pero una vez que la compra o en el momento de estudiar si la va a comprar, ve que necesita obras, ve que tendría que reformar el baño, que tendría que cambiar la cocina, pintar las ventanas, todo eso que llevamos en mente cuando vemos un piso y que generalmente nos hace funcionar la calculadora mental. Eso es. Bueno, yo quiero destacar la importancia que es para nosotros tener un arquitecto en el equipo, porque no es lo mismo que te enseñe un piso. Cuando nos viene un cliente vendedor, para entendernos, y nos dice que tiene un piso el cual hay que reformarle íntegramente porque está desactualizado, porque, bueno, evidentemente se va a reformar, no es lo mismo que en la visita te acompañe un arquitecto a te acompañe una persona que no tenga conocimientos técnicos. Sí, ahí además yo muchas veces, seguramente por mi formación técnica, desconfío mucho de la gente que te dice que se puede hacer todo. Sí, todo se puede, todo se puede. Pues el todo se puede, muchas veces luego descubres que no se podía. A ver, principalmente cuando uno ve un piso, si es un piso de segunda mano, estoy hablando de piso de segunda mano, no de obra nueva, la distribución puede que más o menos le cuadre, pero puede que haya alguna cosa que quiera cambiar. Pues un tabique que tiraría porque quiere unir el salón con la cocina. O dos habitaciones que son pequeñas, pero si las junto saco una más grande. Entonces, ese tipo de cosas, claro, generalmente se puede hacer, pero no siempre, y sobre todo tenemos que tener claro qué elementos vamos a tocar. Si es un tabique, si hay un pilar, si hay una parte de estructura. Muchas veces la gente habla de muros de carga. Muros de carga en edificios de Pamplona, vamos a hablar de los años 70 en adelante, no suele haber, pero en casas de pueblo sí es habitual. En Pamplona sí que hay en unos edificios, los que se llamaban casas baratas en época de Franco, años 60, años 70, en Santa Marta, Oroave, en el barrio de La Milagrosa. Ahí suele haber dos fachadas de carga y una línea central que también es muro de carga. Con lo cual, cuando uno ahí se plantea, pues voy a cambiar esta puerta, voy a salir directamente de la cocina a no sé qué, pues es que seguramente no puede tocar esa puerta. O el coste que tiene, porque en un muro de carga se podría actuar, pero ya nos metemos en temas mayores. Con lo cual, bueno, pues volviendo un poco a lo que decías, es interesante conocer bien la configuración estructural de ese piso, el porqué de la distribución, si hay pasos de instalaciones, si hay patinillos. Muchas veces la gente también muy valiente dice, no, quitamos esta columna de bajantes, la movemos para otro lado. Ojo con eso, pues son elementos comunes, con lo cual, como mínimo, habría que pedir permiso a la comunidad. Y luego estar asesorado por un técnico para saber si se puede o no se puede hacer. Es que no es lo mismo. Imagínense una visita que yo, a ver, esa gente que empieza, esto es, habrá gente que entienda y acertará, pero yo creo que el 80% de los que van a ver una vivienda que no tengan esa formación técnica, pues vamos de oído. O sea, las cosas como son, ¿no? Entonces, esa ventaja que le damos al vendedor también la tiene el comprador. Está haciendo un asesoramiento técnico de primera mano y, entre comillas, ¿no? O sea, es que el momento en que te dicen ya lo de ¿me puedes hacer un plano? ¿Cómo sería si quitásemos este tabique? Sí, al final también es un trabajo previo nuestro tener estudiadas las posibilidades del inmueble, del piso, ¿no? Saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, porque es posible que venga un comprador, un interesado en el piso, que diga, ay, es que se me queda un poco pequeña la cocina. Bueno, vamos a ver, porque igual con la forma que tiene ahora es pequeña, pero como ya era una cocina que necesitaba reforma, de la que te metes en reforma, se le incluye el balcón de la cocina, me estoy inventando, o se tira un tabique y se coge parte del salón. O sea, que puede haber soluciones que si ya de partida las conocemos,
al interesado le estamos abriendo el abanico de posibilidades de esa vivienda. Y lo que tal como se lo encuentra no le encajaba, pues igual le puede encajar con una reforma. Que dices, claro, una reforma que le va a suponer mucho más coste. Bueno, depende, porque si es un piso que sus acabados ya necesitaban ser reformados, si ya te vas a meter en cocina entera, albañilería, todo lo que es alicatados, en cambiar puertas, cambiar suelos, pues seguramente dentro de esa reforma que ya incluye acabados, el mover un tabique más aquí más allá no tiene una repercusión. No repercute tanto. Aunque de nuevo hay que analizarlo. Pero bueno, pero siempre va a ser más fácil de asumir. Y ya sabemos que los precios son cambiantes, que han tenido una alza importante desde la guerra de Ucrania, pero más o menos porque la gente también dice, ¡buah, es que esto no lo hago con 100.000 euros! ¿Hay un rango que podamos hablar de ese rango de precios? Porque al final lo que nos importa es lo que pago por el piso más lo que tengo que pagar por la reforma. Evidentemente es como si te compras un coche, te puedes comprar uno muy barato o uno de lujo. Sí. Obviamente será lo mismo. Suele ser la pregunta del millón, la de siempre. ¿Y esto cuánto me cuesta? Así a ojo, hago así, 70.000. Pues es muy difícil, sobre todo porque cuando un interesado en un piso me pregunta cuánto le cuesta reformar, yo no sé qué reforma tiene en mente. Pero bueno, como tampoco quiero escaparme de la pregunta... ¿Y qué calidades? Claro. Eso, sí, qué reforma en cuanto a distribución. Pero bueno, aunque tengamos claro qué distribución quiere, a qué calidades quiere ir, si va a querer una campana de extractora ahí en el techo o no, va a querer, o si de repente se quiere meter con las instalaciones y hacer un suelo radiante, o si la instalación eléctrica que está muy mal la va a querer reformar, le va a querer meter tropecientos enchufes. Al final, todo eso son variables que influyen mucho en el coste, en el precio de la obra. Pero bueno, si nos vamos a una obra sensata, vamos a decir de mínimos, pero no, una obra de calidades medias, lo que uno con sentido común querría hacer en un piso sin pasarse, sin poner grifería de oro, ¿no? Vale, ahí podríamos estar en un coste de obra, no hablo de licencias, proyectos, no, un coste de obra de entre 600 y 800 euros metro cuadrado. Para un piso medio también, vamos a pensar en un piso de 100 metros construidos. 100 metros, pues entre 60.000, 80.000 euros de obra. Puede ser razonable si uno se plantea cambiarlo entero. Tiene mucha incidencia ahí el tema de las ventanas. Pero es que las ventanas no las estoy contando porque muchas veces puede ser que la envolvente térmica del edificio o ya esté hecha o se vaya a hacer, y como esa obra general de la comunidad incluye las ventanas, pues ya en nuestra reforma no nos metemos, o puede ser que las haya cambiado el propietario anterior y estén aceptables. Yo suelo mirar mucho que tengan cámara de aire los cristales, que sean vidrios tipo Climalit, que ya mejora bastante el aislamiento. Pero bueno, aún así hay que ver también el tipo de carpintería, si es de PVC, de aluminio con rotura de puente térmico, este tipo de cosas. Por eso es difícil el número, pero bueno, ya me he mojado. Ya se ha Digamos mojado, que entre 600, 800... Bueno, para que la gente también tenga una horquilla. O sea, evidentemente, es. Si eliges la cerámica más cara del mercado, eliges el sanitario más caro del mercado y eliges la cocina más cara del mercado, pues claro, nos vamos a los extremos. Correcto. Pero bueno, eso es. Y luego hay otra cosa que influye mucho en la elección, que es qué tipo de profesional buscamos. A ver, hay gente muy lista que se quiere ahorrar un dinero y dice, no, esto lo hago por gremios, porque si lo hago por gremios, si contrato al pintor, si el electricista es amigo mío, si el fontanero es mi primo y no sé qué... ¿Lo recomiendas? No lo recomiendo. No. Yo no recomiendo trabajar por gremios porque la labor de coordinación de gremios hay que hacerla. Y si no tengo una persona que se encargue, la voy a tener que hacer yo el particular. Claro. Que me acabo de comprar un piso, que seguramente tengo un trabajo, una familia a la que dedicarme y una serie de cosas que me ocupan mi tiempo, y coordinar gremios lleva tiempo. Es tiempo que hay que estar en obra y no solo tiempo, sino también conocimiento. Entender que para reformar la instalación eléctrica hay que hacer unas rozas, que tienen que hacerlas antes de que pase el albañil, pero después de que no sé qué, luego hay que pintar. Es decir, el orden en el que entran los gremios a la obra es una coordinación importante, no se puede dejar así al azar. Por lo tanto, mi consejo, contar siempre, o sea, intentar contratar la obra en su conjunto a un profesional, a un constructor. Cuando hablo de constructor, a veces la gente piensa en un gran constructor, esta empresa ACR, yo qué sé, no tengo nada en contra de ACR, pero creo que el estilo de obra que les va es obra más grande. Es decir, para una obra, una reforma de un piso, lo mejor es contratar a un pequeño o mediano constructor, una empresa de tamaño apropiado a esa obra, que al final son los que pueden lidiar también con los problemas del día a día de la obra, con la bajada de escombros, el tema del uso del ascensor. Hay que pensar que una obra en una vivienda de una comunidad de vecinos afecta a todos los vecinos. Sí. Ruidos, polvo, trasiego de gente, de cascotes, movimiento de materiales. Entonces, esa es una parte de obra que hay que cuidar muy bien,
los constructores que están especializados en ese tipo de obras lo saben. Lo hace muy Y bien. casi lo primero que hacen es forrar y proteger el ascensor, poner un cartelito avisando a los vecinos de tal fecha a tal fecha va a haber una obra en este piso, pedimos disculpas, para cualquier duda contacten con este teléfono. Es decir, hay que entender, el propietario del piso tiene que entender que su obra va a repercutir en el resto de la comunidad y tiene que poner los medios o exigir que las personas que han contratado pongan los medios para minimizar esas molestias, ¿no? Y luego, hablando de constructores, bueno, nosotros, por ejemplo, como inmobiliaria, tenemos varios referentes también, es decir, seguimos dando ese apoyo al comprador, ¿no? De decir, bueno, ya hemos decidido qué reforma quieres, vamos a proponerte varios. ¿Por qué decimos varios? Porque nunca te quedes con un presupuesto, ¿no? Sí, esa es otra cosa que es recomendable. Tener para contrastar 2 o 3 presupuestos. Yo generalmente recomiendo 3. Pedir varios presupuestos, ojo, no quiere decir que te tengas que ir con el más barato. El más barato seguramente te va a servir de referencia de por qué precio se puede hacer y te va a servir para analizar, o sea, lo que es importante es analizar en qué partidas es más barato uno, es más caro otro y sobre todo qué ofrecen unos y otros. Comparar peras con peras, porque a veces el que es más barato es porque no ha incluido no sé qué o el otro ha tenido en cuenta algo que uno no ha tenido en cuenta. Por eso suele ser bueno a la hora de pedir presupuestos tener una memoria de obra o un presupuesto sin precios, que le llamo yo. Una memoria de lo que quiero hacer, bastante detallado, para que todo el mundo presupueste lo mismo. Como muchas veces no es posible tener esa memoria porque igual el propietario, la persona que va a promover la obra de reforma en su piso, no tiene un profesional a mano que le ayude a realizar esa memoria, pues lo que habría que hacer es una visita bastante detallada al piso, con los profesionales, con el constructor, con el que lo va a presupuestar, explicando muy detalladamente lo que se quiere hacer. De todas maneras, qué importante sería, ¿no? O sea, yo, como particular, meterme en presupuestos, saber comparar partidas, porque no todo lo entiendes. Es decir, saber que se van a cumplir plazos, saber qué tal. ¿No es mejor contratar a un profesional? ¿No es mejor tener una dirección de obra? Sí, sí. En cuanto a la obra es un poquito compleja, yo creo que sí. Es decir, si solo vas a reformar los baños y sus acabados y la cocina, dices, bueno, lo puedo hacer pues hablando con la empresa o hablando con tal. Pero si ya vamos a tocar algo de la distribución o si la reforma que voy a hacer afecta de manera un poco integral al piso, yo creo que es bueno contar con un arquitecto o un arquitecto técnico, porque además va a hacer varias cosas. Va a estar encima de esos gremios o de esa empresa constructora supervisando y dando instrucciones de cómo hay que hacer las cosas. Ojo, no digo coordinando los gremios, que eso ya he explicado que es otra labor, pero sí que va a dar unas directrices de cómo se tienen que ejecutar y luego también va a ayudar en otra parte muy importante que es la tramitación. Pensad que estas obras hay que solicitar la licencia pertinente. Eso es decir, cuando haces una obra en una vivienda, ¿tienes que pedir, existe la licencia de obras menores o...? Sí, básicamente sí, en cada ayuntamiento se suele llamar de una manera, pero yo suelo distinguir entre licencia de obras mayores y obras menores. Sí. En cuanto tocas estructura, por supuesto, si tocas la estructura, cuidado. O tocas tema de instalaciones, o alteras algo la distribución del piso, ahí se entiende que es una licencia. Cuando me refiero a que tocas la distribución es que alteras el número de dormitorios, aparece un nuevo baño donde antes hacía un baño, generas 2, ese tipo de cosas, y ya estás haciendo lo que se llaman obras mayores. Porque además afectan a la habitabilidad del piso, hay que cumplir normativa de habitabilidad, claro. Y afecta incluso a la cédula. La cédula de habitabilidad dice el número de dormitorios y baños que tiene ese piso y de estancias. Y pregunta si se han hecho obras. Claro. Lo pregunta. Entonces, al pedir esa licencia de obras mayores, lo normal es que el ayuntamiento pida que haya un técnico detrás, generalmente que redacte un proyecto o como mínimo que haya una memoria valorada con un plano de estado actual, un plano de estado reformado, un presupuesto de la obra y probablemente la justificación de los temas de habitabilidad, accesibilidad o de aquellas cuestiones del código técnico sobre las que se está actuando. Claro, y las que hay que cumplir, porque eso tampoco sabes si la persona que te va a hacer la obra va a tener en cuenta, es decir, en teoría sí, ¿no? Un profesional lo tiene que tener en cuenta, sí. Pero bueno. Entonces, luego estaría el otro caso en el que no se va a actuar de manera tan integral en un piso, entonces sería una licencia de obras menores. Es mucho más sencilla de tramitar. En ese caso, el ayuntamiento suele pedir simplemente una valoración, un presupuesto de ejecución de obra al que aplica las tasas y la correspondiente licencia. Y en ambos casos suele ser necesario, si va a haber bajada de escombros, de cascote, de desechos, la licencia de ocupación de vía pública para instalar un contenedor durante X días ocupando tantos metros cuadrados. Todo eso se tramita con el ayuntamiento y que se va a hacer una correcta gestión del residuo. Que esto es algo que hace años no se pedía desde la administración. Sí.
y ahora la gestión de residuos es fundamental. El tema del área ambiental es importante, ¿no? Entonces suele haber, o sea, hay un listado de gestores autorizados para realizar la correcta gestión, que es llevarlo al vertedero, pero no puede ser un contenedor en el que esté indistintamente mezclado todo, sino que hay que separar ladrillo por un lado, madera por otro, plásticos. Entonces, bueno... A mí como particular se me hace un vuelo, o sea, pensar en que tengo que gestionar todo esto, aunque bueno, si coges a un profesional, una constructora profesional, evidentemente ellos te van a ayudar, igual que el tema de la seguridad, a mí me parece súper importante, si en tu casa está trabajando gente, que venga gente que tenga muy claro el tema de la seguridad, de prevención de riesgos. Sí, ahí hay que tener muy claro quién tiene la responsabilidad. Cuando yo soy autopromotor de una obra, ya sea una obra de obra nueva o una obra de rehabilitación, yo digo propietario. Cuando yo propietario me convierto en promotor de una obra, aunque sea una obra para mí mismo, por eso lo llamo autopromotor, yo tengo responsabilidad sobre lo que se está haciendo ahí. Claro. Y sobre todo exigir que se cumpla la normativa y que se trabaje con unas medidas de seguridad. La responsabilidad sobre los daños que pueda producir la obra, si por ejemplo va uno que está pica una tubería y deja sin calefacción a toda la comunidad, esa la tiene la propia empresa contratada y por eso los constructores tienen sus seguros. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Sí. Que si se produce un daño a la comunidad o al vecino de abajo, esto es muy típico, o estoy picando una pared y de repente aparece en la casa del vecino, le agrieto, no sé qué, pues para eso está el seguro del constructor. Eso es. Pero bueno, sí que en general hay que tener claro esas responsabilidades y lo que decimos siempre, contar con profesionales competentes. Con profesionales. Asesor. Entonces, bueno... Hay otro tema que quería comentar brevemente, que lo teníamos aquí apuntado en la chuleta. Estábamos hablando de reformas que se hacen posteriormente a la compra de un piso. Sí. Muchas veces las reformas se han hecho antes. Gente que reforma el piso o para venderlo o lo reforma y por circunstancias lo quiere vender al año siguiente. Aquí yo siempre digo que 2 más 2 no son 4. Que si un piso por metros, por situación, por todo vale 200.000 y yo me gasto 80.000 en hacer una obra, eso no significa que al día siguiente valga 280.000. Sí. No podemos considerar que todo lo que me he gastado en una obra lo ha incrementado el valor del piso. No, porque influye muchas cosas. Influye porque la obra te puede gustar a ti, pero a otro le puede parecer horrible. Tener una cocina abierta, no, yo quería cocina cerrada. El plato de ducha, yo quería bañera. Los colores del suelo me parecen horrorosos. Vale. Y la calidad, no sé qué. O sea, quiero decir, es que una obra es muy personal. Eso es. Por eso muchas veces el que recibe un piso en herencia, generalmente, un piso que está muy estropeado, que se ve claramente que necesita obra, a veces es una pregunta que nos hacen como inmobiliaria. ¿Merecería la pena que lo reforme, que haga la obra para incrementar el valor, para venderlo mejor? Y nosotros siempre decimos... Casi siempre la respuesta es que no. Que no. Digo casi siempre porque puede haber casos que tengan sentido, pero gastarme 50.000 no va a subir el valor del piso 50.000, generalmente. No. Sí que hay unas pequeñas obras que les podemos llamar lavado de cara o reforma superficial, que sí que incrementan bastante el valor del piso. Sí. Entonces, esas sí solemos aconsejar hacerlas. Aunque generalmente el que tiene un piso para vender se resiste a invertir, a gastar dinero en ese piso, pero igual simplemente lo que es cambiar lámparas, unas lámparas antiguas por unos plafones de LED, pintar el piso de blanco, el tema de la pintura es muy importante. Y subsanar, pues yo qué sé, si están los huecos de los electrodomésticos, pues poner una lavadora, aunque sea la más barata del mercado. Yo ayer he hecho, perdona, que te he cortado, pero es que justo viene el tema porque ayer hice una visita de captación a un piso muy bonito con una reforma previa ya de carpintería, de madera de las puertas, la distribución, concepto abierto, puertas de metacrilato en baños, y muy bonita, pero la cocina está antigua. Y la propietaria, pues, me preguntó, ¿no? Para revalorizar, para intentar, ¿no? El precio de mercado y le dije, cambia la cocina. Porque era un piso que de verdad entrabas y era todo luz, moderno y tal, y luego ibas a la cocina y... Entonces dices, bueno, pues si poner una cocina en una sola hilera, que era lo que ella tenía, coger una cocina sencilla que sea un poco moderna, ahí sí que va a darle otra vuelta a la vivienda. Porque esa vivienda automáticamente pasa a ser una vivienda para entrar a vivir. Correcto, sí. Entonces, es que yo ayer lo vi clarísimo. Pero de normal, si es una obra integral, si hay que hacer baños, si hay que hacer cocina con azulejos y todo, es que... Sí, generalmente es mejor que el coste de esa obra lo asuma el comprador porque se la va a hacer a su manera y porque el vendedor tampoco todo el dinero que se gastara en esa obra lo iba a recuperar en el momento de la venta. No lo va a recuperar. Pero bueno,
por eso, como no todo es de una manera o de otra, no todo es blanco o negro, para esos grises es bueno lo que decimos siempre. Contar con profesionales. Y luego la verdad es que para eso estamos. Quiero decir, cada caso es especial, cada caso es distinto y cada caso se estudia de una manera muy concreta. Y bueno, tener a Óscar es un lujo y tener su conocimiento técnico tanto en la venta como para el comprador, pues es que aporta mucha claridad en muchos sentidos. Bueno, pues sí, me gusta saber, sí. pensar que bueno, la carrera que estudié gracias a mis padres, a su esfuerzo. Pues yo para mí es fundamental en la inmobiliaria, desde luego, tener conocimientos técnicos. O sea que gracias, Óscar. Nada, y bueno, ya está, ¿no? En principio. Eso es, nos despedimos. Como siempre, recordando dónde estamos. ¿Dónde estamos? En Pamplona, en la avenida Pío 1221 bajo trasera. Y en redes, en Instagram, en el canal de Telegram, donde nos vas a dejar algo esta semana. Pues íbamos a dejar, lo teníamos desde el capítulo 4, el tema de la tabla de soluciones para eliminación de barreras. En el canal de Telegram ya está la tabla de rehabilitación, eso ya está. Y en cuanto veamos tema de ayudas, normativas, todo aquello que pueda afectar a una obra y que sea documentación escrita, un PDF, un documento, una ley, pues lo iremos subiendo. Lo iremos subiendo a ese canal para nuestros seguidores. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos terminado. Pues hasta otro día. Venga, gracias.